Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos todos otra vez a la Iglesia de Cristo. Todos los invitados, le damos las gracias por estar aquí. Para la Iglesia siempre va a ser un privilegio que haya invitados que nos acompañen, para que aprendan un poquito más de lo que nos pide Dios, de todas las cosas que Él hizo por nosotros, cosas que Él pasó, para que hoy nosotros podamos tener el privilegio de venir a escuchar este mensaje de Dios. Yo le quiero dar las gracias a Dios y también pedirle una bendición por todos los hermanos y las hermanas que andan allá afuera predicando la palabra de Dios, que se esfuerzan todos los días de buscar la manera de hablarle a alguien de Cristo. Sé que no es fácil como se ve, tan fácil como se ve de salir y predicar, y mucho menos invitar a que nos acompañen al servicio. Para aquellos que andan haciendo la voluntad de Dios, espero que Cristo les siga dando mucha fuerza, mucho ánimo, y sobre todo mucho entendimiento para, como dice la palabra, poder dar respuesta a todo aquel que lo pida. Y ahorita en este mundo vemos mucha confusión, mucha confusión cuando se viene a la religión. Todos quieren, como dijo una señora una vez, es como ustedes interpretan la Biblia. Pues yo le dije, pues lo que dice la palabra, o sea, no hay nada más, no estamos construyendo un cohete aquí, algo, es muy simple lo que pide Cristo. Pero sin embargo, desgraciadamente la tradición, la cultura, así me enseñaron, así crecí, se queda eso grabado en estas gentes y es casi imposible, ¿verdad?, para que entiendan, pero con mucho esfuerzo, mucha paciencia y siguiendo predicando la palabra, esperemos que podamos tener un impacto positivo y cumplir con el propósito de la iglesia, que es de predicar el Evangelio y traer a aquellos que andan perdidos o alejados del reino de Dios, traerlos al lugar donde se encuentra la salvación. La salvación no está fuera de la iglesia.
Cristo no va a bajar a ser tu Salvador personal. Eso no existe. Porque entonces, ¿para qué construyó la iglesia? ¿Qué fue el propósito de este cuerpo espiritual si Cristo no más puede bajar a ser tu Salvador? ¿Por qué Dios no fue el Salvador en el diluvio con Noé? ¿Por qué no mejor bajó a los corazones de los que querían aceptarlo y se salvaran ellos? Dios de un principio creyó un lugar. En el tiempo de Noé fue el arca, y dice la palabra en la segunda de Pedro, o primera de Pedro si no me equivoco, que la salvación estaba en el arca y los que se salvaron fue la familia de Noé. Ahora la salvación está dentro de la iglesia. Cristo dijo en Efesios 5:23 que Él era la cabeza del cuerpo, la cual es el Salvador. Entonces, y Efesios 4:4 dice que hay un cuerpo. Es lógica, si hay un cuerpo y una cabeza, pues la salvación está dentro de ese cuerpo, pues la salvación está dentro de la iglesia. Y esas escrituras el mundo no las comprende. De hecho, de eso quiero hablar en esta tarde, de la gran comisión que se nos fue dado por Cristo, de ir y predicar su evangelio y bautizar y hacer discípulos a todas las naciones. Eso es lo que pidió Jesús y eso es la razón por la que estamos todos hoy aquí. Me puse a pensar si el hermano Mark Hill, que yo no tuve el gusto de conocer, si él hubiera tomado otra decisión y decir, pues no predico, o me alejo, o voy a otro lugar, entonces esa cadenita no se hubiera desarrollado en todos nosotros. Por un hombre, predicó, hizo la voluntad de Dios, y luego lo trabajaron los demás, y hasta el día de hoy, gracias a Dios, estamos unidos, y sigue creciendo la iglesia, porque sigue habiendo hermanos que cumplen con el deber. Un trabajo que se nos fue dado a todos en el momento que nos bautizamos. No nos bautizamos simplemente para ser agregados al cuerpo del Señor, sino también nos bautizamos con el propósito de llevar las buenas nuevas. Si sé que alguien está sufriendo en mi familia, sé que alguien está batallando, por eso me bauticé, para poder ir a predicar que en Cristo está el descanso para todo. No hay descanso afuera de Cristo. Si no, todos no tuviéramos pelos blancos, canas, ¿verdad? Pero el descanso está en Cristo. Él es el único que ofrece ese descanso. Y espero que no se nos olvide eso, hermanos. Antes de meterme un poquito más en el propósito de este sermón de la Gran Comisión, quiero dar unos ejemplos del gran Rey que tenemos nosotros. Un Rey eterno que podemos ver por toda la palabra de Dios. Y que hoy nosotros tenemos el privilegio de servir. Quiero que pasen a Miqueas, capítulo 5. Miqueas, capítulo 5. Versículo, vamos a empezar en el 2. Dice la palabra: pero tú, Belén, Efratá, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí podemos observar cómo este profeta menor del Viejo Testamento predicó sobre la venida de Cristo algunos 690 y tantos años antes de Cristo. Ya venía predicando de Cristo. Y donde se cumple esta profecía por este profeta está en Mateo 2. Pasemos ahí, por favor. Quiero dar los ejemplos del Viejo y luego del Nuevo para que vean cómo se cumplen. En Mateo capítulo 2,
vemos cómo se cumple la profecía de este profeta. En Mateo 2, versículo 4, dice la palabra: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta Miqueas. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Cristo está delante de estos principales sacerdotes, de los líderes religiosos de su época, básicamente diciendo: aquí estoy. Yo soy el que está cumpliendo esto. Yo soy del quien habla el profeta. Yo soy el Hijo de Dios. Básicamente en sus ojos, en sus caras les quiere decir esto. Pero este pueblo, desgraciadamente, hasta la fecha de hoy, no lo reconoció como el Hijo de Dios. Nunca lo reconocieron como el gran Hijo de Dios. Y lo vemos ahí en Juan. Rapidito, verás, pasemos a Juan 3. Me imagino que ya saben por dónde voy. En Juan 3 vemos cómo estos personajes no quisieron reconocer a Cristo como el verdadero Hijo de Dios. En Juan 3, en el 1 dice, Juan 3:1, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. O sea, no era cualquier personaje, era una persona de alto rango. Dice: este vino de Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Ahí está. Nomás como maestro lo reconocieron. No quisieron reconocerlo como el Hijo de Dios, porque si lo reconocían como el Hijo de Dios, sabían que ellos iban a estar mal y que tenían que cambiar todo lo que ellos andaban haciendo. Dice: este vino a Jesús de noche y luego no lo dijo viendo de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. En el 3 dice: respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo y los demás no lo reconocieron, no reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios. Y como maestro sí, mínimo lo reconocieron como maestro, pero más allá de eso, su corazón estaba fuera de lo que estaba pasando delante de ellos. Y Jesús viene, cumple con todo lo que se había dicho en el Viejo Testamento de Él. Todas las profecías que demuestran, ¿verdad?, que enseñan, que predican, que Jesús iba a venir, pues no Jesús, pero que iba a venir alguien, de acuerdo a las profecías, que iba a ser el Cordero, ¿verdad?, ese sacrificio perfecto. Isaías, Daniel predican de eso. Y luego, cuando Jesús ya está en los últimos días antes de entregarse, en Lucas vemos aquí, hermanos, el cumplimiento de todas las viejas profecías del Viejo Testamento. Aquí en Lucas se cumple todo lo que se había predicado de Cristo. Pasemos a Lucas 24. Lucas 24, en el versículo 44, dice, Lucas 24, 44 dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aquí Cristo dice:
de aquí en adelante es lo nuevo ya. Yo vine a cumplir con todas las profecías que se habían hecho sobre mí. Y luego vine a establecer un nuevo reino. Un lugar donde no iba, de acuerdo a la palabra, no iba a tener un lugar aquí en la tierra. Iba a ser espiritual este reino ahora. Y ahí en Mateo, para que vean cómo está todo, en Mateo 16, en Mateo 16 dice unas palabras Cristo. Vamos a empezar en el 13. Mateo 16, versículo 13, dice la palabra. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, aquí les vuelve a preguntar Cristo, ¿qué piensan ellos de mí? ¿Me reconocen ellos como el Hijo de Dios? ¿O son iguales que Nicodemo? Dicen, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ok, eso es lo que dice el pueblo de mí. Ahora, ¿qué piensan ustedes, los que están aquí presentes? Y les dijo, ¿y vosotros, quién dices que soy? Entonces le respondió, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí está la escritura que la religión no entiende. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo dice, vine a cumplir y cumplí con todo lo del Viejo Testamento. En mí se cumple todo. Les voy a dejar un reino. Les dijo, quédense en Jerusalén. Dios les va a mandar el Espíritu, ¿verdad? Viene y cumple con absolutamente todo. Y ahora nosotros somos los que andamos predicando de Él. Yo me pongo a pensar, qué hermoso es esto. Qué hermoso es saber que tanta historia, tanta historia de Dios, de la palabra. Y ahora nosotros tenemos el gran privilegio de predicar la verdad, de predicar de Cristo, de tantas cosas que pasaron. Les estoy dando los ejemplos para que vean lo del viejo y lo del nuevo. Y ahora nosotros somos los que andamos predicando. Qué hermoso, la verdad, como todo concuerda, todo es perfecto. Nadie se contradice. Claro, los que están en Cristo, porque las demás son denominaciones de la católica. Es la historia, ¿verdad? Desgraciadamente. Ahora, y no quiero, hermanos, que se nos olvide, yo sé que en esta vida hay tantas cosas que nos pasan, tantas cosas que nos completamente los quieren alejar del propósito de predicar la palabra o de simplemente estar pensando en Dios, que no se nos olvide, hermanos, toda la historia, todo lo que se cumplió, todo lo que ha pasado, que no se nos olvide eso. Dios vino a morir por nosotros. Y ahora nosotros tenemos el gran privilegio de ser embajadores de nuestro Señor. Romanos dice, bienaventurados, benditos los pies de los que llevan las buenas nuevas. Somos nosotros. En aquellos tiempos no estaba la palabra escrita, eso era verbal, todo, por eso ellos eran mensajeros. Pero ahora somos nosotros que lo podemos predicar por la palabra de Dios. Se me hace tan maravilloso todo esto, como todo concuerda, todo es perfecto, tanta historia, y nosotros tenemos el privilegio de hablar de ella. Qué hermoso. Ahora pasemos a Salmos, por favor. Pasemos a Salmos
versículo 8. Capítulo 8. Salmos 8. Salmos 8, versículo 5. Dice la palabra, Salmos 8, 5. Les ha hecho poco menor que a los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Vemos cómo el salmista habla sobre Cristo y cómo Él se iba a humillar para poder servir a todo el mundo. Cristo, bajar de lo más alto a dar la vida por nosotros, para que todos tengamos la oportunidad de obedecer el evangelio verdadero de Cristo. Pasemos a Hebreos, por favor, hermanos. Aquí es donde junto a esta escritura. Hebreos, capítulo 2. Hebreos 2. Hebreos 2:5 dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estábamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le vistes? Le hiciste un poco menor que a los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto Él sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Ahora, hermanos, en el 9, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Aquí cumple el escritor de la carta hebrea lo que profetizó el salmista: a Jesús coronando de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para la gloria de Dios. De Dios gustas la muerte por todos. Aquí, hermanos, vemos ya en el Nuevo Testamento cómo se cumple lo dicho por el salmista, ¿verdad? Cristo se humilló por todos nosotros. Ahora pongámonos a pensar. El Rey bajó de la gloria para darme la oportunidad, la esperanza de poder ir con Él al reino cuando se cumpla todo esto. Entregó su vida, pasó por algo completamente horrible, que cuando a Pablo, acuérdense de esto, hermanos, cuando a Pablo Pablo fue garroteado, eso no quepa duda, Pablo fue garroteado de pie a cabeza, pero cuando a Pablo le iba a tocar ser garroteado por el mismo garrote que usaron con Jesús, dijo: no, tampoco. Soy romano, soy ciudadano romano, no se los olvide. Hasta Pablo no quiso pasar por lo que pasó Cristo. Y Cristo entregó su vida por nosotros, hermanos. Ahora, entregó Dios su vida por nosotros para que siga yo viviendo de acuerdo a este mundo engañoso. ¿Pasó todo eso Cristo para que yo siga la corriente de este mundo todavía? ¿No fue suficiente? No lo vi. Yo no vi que garrotearan a Jesús. Lo cuentan, lo dicen, hay testigos. Se justifica la gente, busca la manera de justificarse para seguir viviendo a su manera y no dejar las cosas por las cuales Cristo te está diciendo: aléjate, deja de vivir así. Se me hace poco, se nos hace poco todavía querer seguir en las mismas pisadas que andábamos en el mundo.
¿Cómo los distinguimos nosotros? ¿Cómo los distinguimos nosotros de ser cristianos y ser como el mundo? Si andamos en las mismas cosas, cuando debemos de poner el ejemplo de ser cristianos, preferimos hacer el mitote más grande, de crear problemas. ¿Se nos hace poco lo que pasó Cristo para seguir todavía viviendo como el mundo? Eso es lo que a mí no me cabe. Y me enojo conmigo mismo, se me arruina el día cuando hago algo mal, cuando le fallo a Dios. Porque veo todo lo que Cristo hizo por mí y para ya todavía seguir pecando. ¿No se nos hace poco lo que pasó Dios? ¿No nos importa de verdad lo que pasó Cristo para seguir fumando, para seguir tomando, para seguir siendo mentiras, para seguir de mangeñosos, de envidiosos, de corajudos, de egoístas? ¿Se nos hace poco todavía lo que hizo Cristo por nosotros, para nosotros seguir viviendo así? No, hermanos. Tiene que haber un cambio. Dios exige ese cambio. Pablo lo exige. Pedro lo exige. Todos dicen, no vivas conforme a la carne. Gálatas dice que no podemos burlar a Dios. ¿A quién queremos burlar? A la otra que andemos haciendo cosas que no debemos. Acuérdate que está Dios arriba de ti viéndote así, mira. Y Dios guarde la hora, hermanos, que andemos haciendo cosas que no debemos hacer y venga Cristo en ese momento. Que nos agarren con las manos en la masa, como dicen. Porque ¿con qué cara te vas a presentar ante Dios y decirle perdón? Cuando te agarraron en la movida, cuando te agarró Dios haciendo lo que no deberías de hacer. Dios guarde esa hora que venga Cristo y nos agarre con las manos en la masa. Juan 14, por favor. En Juan 14, hermanos, Cristo nos está prometiendo algo, nos quiere llevar a un lugar tan hermoso. En Juan 14:1 dice la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón, ¿crees en Dios? Creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar luego un lugar para vosotros. Yo no sé ustedes, pero esta invitación yo no me la quiero perder. Esta invitación, le pido a Dios que no me pierda de esta gran invitación que nos está haciendo Cristo. Porque allá en el cielo, hermanos, va a haber una paz, va a ser algo hermoso. Y Cristo nos tiene las puertas abiertas ahorita. Quiere que todos entremos. Y nosotros todavía queremos seguir viviendo dos vidas y querer justificarnos. No, hermanos, a Dios no vamos a burlar. A Dios no vamos a poder burlar, hermanos. Pasemos a Génesis, por favor. Génesis, capítulo 3. Ya les va otro ejemplo. En Génesis 3, versículo 15, esa es la palabra de Dios. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Podemos observar cómo Dios puso la enemistad entre el diablo y la mujer, ¿verdad? Una enemistad que leemos a través de toda la palabra de Dios. Y viene Cristo y cumple con esta profecía, con esto lo que se dijo en Primera de Juan. Pasemos allá todos, por favor, a Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. Dice la palabra: el que practica el pecado es del diablo. No puedes ser de Dios si practicas el pecado. O no, la palabra dice no puedes ser de Dios y del diablo. O es uno o el otro. Aquí dice la palabra que el que practica el pecado es del diablo.
porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para desechar las obras del diablo. Observamos cómo Cristo apareció para desechar las obras del diablo, para que ahora nosotros, por medio de la sangre de Cristo, podemos vencer al diablo. Por medio del Espíritu que se nos da. Y Cristo fue el primero que puso el ejemplo en esto. Aparte de haberlo dicho, lo cumple. En Mateo, pasamos a Mateo, por favor. Mateo 28. Pasemos todos a Mateo 28. Mateo 28, 9. Perdón, Mateo 28, 6. Aquí, Cristo completamente derrota a Satanás. Dice Mateo 28, 6. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. Cristo resucitó exactamente como lo dijo, venció a Satanás. Y ahora, en ese mismo capítulo, nos vamos al 9. En el 9 dice, he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis. Ir, dar las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me verán. Así las mismas palabras que le dijo Dios a Moisés cuando llegaron con el pueblo al frente al Mar Rojo, que venían los egipcios listos para matarlos con todo el ejército. Dios le dice a Moisés, diles que no temáis. Dios va a pelear por nosotros. Cristo va a pelear por nosotros hoy. Pasemos al mismo capítulo, al versículo 16. Mateo 28, 16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, el monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban todavía. Y dice Jesús, se les acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y que aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Marcos 15, 16, vuelve a decir Jesús, se les vuelve en el Evangelio de Marcos. Marcos dice que en el versículo 15 y 16 Jesús les apareció y les dijo, ir y predicar la palabra a toda criatura, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Creer, y Jesús dice bautizar para que seamos salvos. Lo mismo que después de su resurrección lleva las buenas, que nos manda a nosotros, nos mandó a ellos a llevar las buenas nuevas. Cristo no perdió tiempo, no perdió un momento, no se le fue una oportunidad de decir, hey, ya resucité, ya cumplí, ahora a trabajar, a predicar la palabra, porque de las mismas ganas que tengo yo que ustedes prediquen la palabra, así anda Satanás también predicando la mentira. Jesús luego les puso la comisión de ir a predicar el Evangelio. Y luego, por eso nosotros, hermanos, se nos repite tanto el predicar, porque ese es el propósito. Jesús les dijo a los discípulos ir y predicar, hacer discípulos, bautizándolos. Ahora nosotros es la misma cosa. Ir a predicar, hacer discípulos, bautizándolos, porque el reino de Dios se acerca. Ya va a regresar Jesús. Va a regresar Cristo. Y como dije, qué lástima va a ser si Dios regresa y nos agarra con las manos en la masa. ¿Cómo te vas a justificar? ¿Cómo? Dios
Satanás, hay eternidades a los dos lados. Una eternidad es el infierno, donde la llama nunca se apaga, el gusano nunca se llena, la lumbre sigue y siguen llegando gente. Y es los que por un momento, porque esa es la palabra de Dios, que la vida del hombre es como una brisa en el aire. Por un momento, si nosotros queremos gozar de este mundo, de ser presumidos con nuestras casas, carros, trabajos, títulos, si nosotros queremos ser vanagloriosos y dar como que yo soy el mero mero aquí, la palabra de Dios dice que eso no te va a llevar al cielo. Ahora, si nosotros decidimos sufrir en esta vida, que es un parpadear de ojos, y que si decidimos sufrir por Cristo, nos espera la paz, descanso. Para los dos lados hay eternidad. Y a nosotros se nos está dando a escoger a cuál queremos. ¿A cuál quieres? ¿Por qué quieres sufrir? En el mundo vas a sufrir por los problemas. En Cristo vas a sufrir también porque Dios te va a probar. Pero en uno hay una recompensa de paz, de amor, de gozo. Y en el otro hay pura llama, puro fuego. Ahora, pasemos a 2 de Pedro. Segunda de Pedro, Segunda de Pedro 3, versículo 11, por favor. Segunda de Pedro 3:11. Segunda de Pedro 3:11 dice: puesto que todas estas cosas ha de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Ojo, dice Pedro, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Tu casa, tu carro, tu negocio, todo se acabó. Y dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Ahí nosotros, si nosotros decidimos vivir por las cosas de este mundo, quiero que sepas algo, que tu carro, ni tu casa, ni tu trabajo, ni tus títulos le importan nada a Dios. Nada. Eso no va a importar nada. No te vas a ganar a Dios con tu dinero ahorrado en el banco. No te lo vas a ganar así. Eso no va a importar. Y si uno se quiere venir a bautizar y ser miembro de la iglesia de Cristo, ser miembro del cuerpo de Cristo, y tiene amor por el dinero, que se bautice con la cartera en la bolsa, porque te va a costar dinero ser hijo de Dios. Te va a costar ser hijo de Dios. Porque los días que puedes aprovechar a trabajar más horas, a hacer más negocio, Cristo te va a decir: quiero que vayas y prediques la palabra. Quiero que estés aquí en la iglesia. ¿Y qué vamos a decirle a Dios en ese entonces? Va a costar dinero ser hijo de Dios, porque lo vas a tener que dejar. Ahora, se me está acabando el tiempo, pero quiero terminar con esto. Creo que es importante. Hambre hemos pasado. Que sea unos 10 minutos más, hermanos. Pasemos a Mateo, por favor. Mateo 25. Todos vayamos a Mateo 25, por favor. Vamos a empezar en el 1. Mateo 25, versículo 1. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas.
Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecieron todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondiendo diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Nosotros podemos elegir ser como las vírgenes prudentes que se prepararon para ese gran día, o podemos también de la igual manera prepararnos para la destrucción que nos espera. ¿A quién nos vamos a querer imitar? Todavía hay tiempo para decidir, hermanos. Y si todavía uno aquí no sabe a quién quiere imitar o qué está pasando, siéntense a pensar y háganse esta pregunta: ¿a quién le estoy entregando todo mi tiempo? Una pregunta muy simple, pero que carga con ella mucho valor. ¿A quién le estoy entregando todo mi tiempo? Y si más tiempo es para el mundo, pues ahí está tu respuesta. Y si más tiempo es para Dios, ahí está tu respuesta. Para los dos lados hay respuestas. No andamos perdidos aquí, para los dos lados hay respuestas. Y nosotros se nos da la oportunidad de escoger para qué lado vamos a agarrar. Se me acabó el tiempo, hermanos, pero antes de terminar ahí, les voy a dar 2 escrituras más. No terminé, pero quiero cerrar con esto. Pasemos a Filipenses 4, por favor. Dice el himno: aunque en esta vida no tenga riquezas, sé que allá en el cielo tengo una mansión. Hermosa. Filipenses 4:3. Filipenses 4:3 dice la palabra de Dios. Aquí está Pablo advirtiendo, ¿verdad? Dice Filipenses 4:3: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente contigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Espero mi nombre esté en el libro de la vida, igual que a todos ustedes. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez, regocijaos en el Señor. Ahora, el tiempo se acerca, ¿verdad? Pasemos a Apocalipsis 2. Apocalipsis 2, versículo 10. Apocalipsis 2, 10. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Aquí está la clave, aquí está el mensaje. Sé el fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando ha resistido se le dará la corona de vida. Se nos va a dar una corona a los que obedecieron,
a los que se mantenieron en la fe y a los que no se desviaron. ¿Quién de nosotros quiere elegir ir a la perdición? Quizás la vivamos aquí en el mundo, pero en la vida que viene, lo único que importa es, ¿te preparaste? ¿Nos preparamos? No importa lo que va a pasar en este mundo, hermano, no hay que hacer muchos planes, ni hay que dejarnos llevar tanto por estas cosas del mundo. Porque créeme, aquí lo importante es Cristo, y aquí lo importante es seguir firme en su palabra. Y como dice la palabra en Mateo 7:11, entrar por la puerta estrecha, angosta el camino. Porque vivir para el mundo es fácil, hermanos, todos sabemos eso. Pero el mantenerse en Cristo para la recompensa hermosa que nos espera, todos vamos a ser probados. Y si uno aquí todavía no sabe ni por dónde empezar, Pedro te dice a ti, invitado o invitada, en Hechos 2:38, arrepiéntate, cree en Jesús, bautízate y recibirás el don del Espíritu Santo. Y en el mismo capítulo, en el 47, el que te va a agregar al cuerpo es Jesús, porque dice la palabra que teniendo complacencia de Jesús, añadía a su iglesia cada día los que debían de ser salvos. Uno cumple con la obra, pero Dios es el que te agrega al cuerpo de Cristo. No pierdan la oportunidad, invitados, invitadas que están aquí. Y a los que no estamos en los que ya estamos en Cristo y andamos batallando, estudien, 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 estudien. Porque no vas a aprender de Dios en el teléfono. No vas a aprender de Dios en tu trabajo. Lo único que vas a aprender de Dios son los ejemplos que Él dijo. Dijo un predicador, lo mínimo que puedes hacer es servir como mal ejemplo. Todos vamos a servir un propósito. Pero los que están batallando, acérquense más a Cristo. Mateo 11:28 dice, yo soy manso de corazón, ligera es mi carga, dice. Vengan a Cristo los que están cansados. Él es el que te da la paz, el descanso. No pierdan tiempo, hermanos. No perdamos el tiempo. Porque a mí Satanás me trae entre ceja y ceja. Es muy, muy, muy batalloso, pero sé que voy a sufrir. Vamos a sufrir mi esposa y yo. Pero todo, yo lo sufro, no importa, pero lo sufro para Dios. Pasaré por lo que tengo que pasar, pero para agradar a Dios. Los dejo con eso, hermanos, que Dios los bendiga mucho y espero se hayan llevado algo positivo del mensaje. Dios nos bendiga.